mi tema es la naturaleza de la iglesia. Y dice, todo esto está en Efesios 1, para que lo anoten, ¿sí? El origen eterno de la iglesia. El origen eterno de la iglesia se desarrolla perfectamente en Efesios, en Efesios 1. Dice que el apóstol Pablo dirige una carta, una epístola a la iglesia de Efeso. ¿Sí? Vamos a aprender que la iglesia siempre estuvo en el corazón de nuestro Señor, ¿sí? No es por casualidad, hubo siempre un plan divino del Señor que estaba en su mente y en su corazón, que desde antes de los tiempos Dios Padre ya tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros y para su iglesia, ¿sí? La iglesia fue elegida, apartada, nos habla de una elección realizada de antemano, ¿sí? Realizada por nuestro Dios soberano. Dice que Él nos escogió en Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurrió esto? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía escogidos, apartados. La palabra escogidos es apartado para Él, ¿sí? Elegidos para Él. Él había hecho una elección de antemano. Así que no nos escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Desde antes de los tiempos, desde antes de que se creara el mundo. ¿Amén? Así que eso te abre un panorama desde que nosotros ya estábamos en la mente de nuestro Señor. ¿Amén? Dice que nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros siempre estuvimos en Cristo Jesús, ¿sí? Dice que esto ocurrió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Delante de quién? De Él, de nuestro Señor Jesús. Dice, nuestro Señor escogió un grupo de personas para que sean limpios, puros, apartados, conforme a la imagen de su Hijo. Así que tenemos que saber eso, que Él nos escogió de antemano para que fuésemos limpios, para que fuésemos apartados, para que fuésemos puros, como lo es su Hijo amado. ¿Amén? Entonces, y también nos predestinó, nos eligió, hubo una elección de antemano, y también nos predestinó. La palabra pre es antes, ¿sí? Destinados para. El Señor nos destinó a ser su iglesia de antemano. Hubo un plan divino, no fue al azar, no fue algo que fue momentáneo, sino que tuvo una predestinación, ¿sí? La iglesia de Dios esto lo hizo de antemano. Nuestro Señor trazó un camino para la iglesia, ¿sí? Para cada uno de nosotros, y lo hizo, ¿por qué lo hizo? Por amor. Lo hizo por amor, recuerda eso, y conforme a su divina voluntad. Nadie lo obligó, nadie... Él lo hizo conforme a su voluntad, porque a Él le plació hacerlo. ¿Amén? Y lo hizo fundamentalmente por amor. Nosotros fuimos destinados a ser sus hijos, porque Él nos ama con amor eterno. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ama con amor eterno y nos predestinó desde el principio de los tiempos. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, por el quien tenemos redención y perdón de pecados mediante su sangre. Fuimos pagados, ¿sí? Con un precio muy alto, ¿sí? Mediante su sangre. Dice también que la iglesia es bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si pensamos esto, pensaríamos que tenemos que, para recibir nuestra bendición, tendríamos que estar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos dentro de Cristo, y Cristo está en los lugares celestiales, pues la iglesia está en los lugares celestiales. No sé si lo entiendes así. Nosotros estamos dentro de Cristo. ¿Amén? Entonces, donde esté Cristo, está la iglesia. ¿Sí? Aquí nos está, en las bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales, no se está refiriendo a bendiciones terrenales. Amén. No se está refiriendo a riquezas terrenales, ni al evangelio de la prosperidad, del cual se predica mucho en estos tiempos, sino se está refiriendo a bendiciones, a una iglesia bendecida en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora estamos hablando de bendiciones espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y dice algo más, en los lugares celestiales, esto quiere decir que para gozar de las, como decía recién, esto quiere decir que para gozar de las bendiciones, tengo que esperar estar en el cielo. ¿Qué les parece a ustedes? Porque dice, la iglesia bendecida en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Pero si estamos en Cristo, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre ahora, pero también está con nosotros, amén. Entonces las bendiciones celestiales las podemos gozar ahora, en el hoy, ¿sí? Amén. Así como también podemos esperar en la gloria venidera estar también sentados con Cristo a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? ¿Cuántos creen que estamos sentados también a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo Jesús? Amén. ¿Sí? La iglesia recibe la redención a través de la sangre, ¿sí? A través del perdón de los pecados, ¿sí? Ahí estamos hablando, la iglesia recibiendo la gracia de Dios. La iglesia recibiendo la gracia de Dios. Recibe redención, recibe perdón de pecados. La iglesia fue rescatada, comprada según las riquezas de su gloria. Amén. Entonces, la iglesia está recibiendo la gracia de Dios a través del perdón de los pecados, a través de su sangre, ¿sí? La iglesia, como decía, es comprada a precio de sangre, rescatada. Amén. El segundo punto que vamos a ver es la posición gobernante de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar en Efesios también 1, para que lo anoten, 19 al 23. O del 2 al 6. La posesión gobernante de la iglesia. El mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de nuestro Padre Celestial, ese mismo poder actúa en nosotros, puesto que estamos en Cristo. Amén. La iglesia goza de un lugar de privilegio junto con Cristo. Dios la colocó para gobernar sobre todas las cosas, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, siendo Cristo la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que nos colocó, si dice que estamos sentados también juntamente con Él a la diestra de Dios Padre, desde allí también gobernamos como lo hace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él nos colocó, dice que colocó todo lo que había bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesucristo. Amén.
Y allí también tiene un lugar de privilegio la iglesia. La iglesia, estando dentro de nuestro Señor Jesucristo, también está allí sentada a la diestra de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que está sobre todas las cosas. Y nuestro Señor nos empoderó de tal manera, ¿sí?, que tenemos los mismos privilegios y también el mismo poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Amén. Y dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su cuerpo, nosotros estamos para ejecutar, ¿sí?, para gobernar, para dirigir, para tener autoridad sobre todas las cosas, como la tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia, dice, la iglesia en la plenitud de Dios. La iglesia en su mejor momento, en la mayor expresión, está en la plenitud de Dios. Amén. En su mayor expresión, en su mejor momento, desarrollo, está en este momento la iglesia, en la plenitud de Dios. Amén. Dice el punto 3, el futuro glorioso de la iglesia. No sé si voy muy rápido o vayan controlándome mi tiempo. Amén. Dice, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ese es el punto 3, el futuro glorioso de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 28, 29. Y en Primera de Juan 3:2. Dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos pues que a los que Él llamó, ya los conocía. Amén, porque dice que estábamos en la mente de nuestro Dios, en su corazón. Entonces Él ya nos llamó, pero ya nos conocía, y nos predestinó a ser a la imagen de su Hijo, ¿sí? O sea, iguales a Jesucristo, semejantes a Él, iguales a Él. Amén. Sin mancha y sin pecado, o sea, sin mancha quiere decir sin pecado. Dios quiere que seamos como Jesús, santos y puros. Amén. Aquí, para que te vayas dando cuenta y nos vayamos dando cuenta que el Señor nos llamó, nos eligió, hubo una elección, hubo un llamamiento, hubo una elección. Nos escogió, dice que nos escogió, allí hubo una elección, pero para que fuésemos como, ¿quién? Como su Hijo amado, ¿sí? A su imagen, a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo es Él? Él no tiene pecados, es una persona pura, sin pecados, y así quiere que nosotros seamos la iglesia del Señor, quiere que seamos iguales a Él, semejantes a Él. Él quiere que seamos como Jesús, santos y puros. Y muchas cualidades más que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de Él somos liberados del pecado, somos glorificados, ¿sí? Transformados. Y esto no por un mérito nuestro. Aquí no hubo ningún mérito nuestro. No hubo ninguna capacidad excepcional nuestra, ni tampoco porque somos bonitos, ni porque somos mejores, sino porque a Él le plació. Amén. Él le plació escogernos a nosotros. Hizo una elección y en esa elección nos eligió a cada uno de nosotros por su preciosa voluntad. Amén. Y por amor nos decía. Entonces en esto no tuvimos mérito alguno, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro trabajo, no es por nuestro esfuerzo, no fue porque fuéramos mejores que otros, sino simplemente
porque a Él le plació así en su preciosa voluntad. ¿Amén? Dios forma su imagen en cada uno de nosotros, la imagen de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces estamos siendo perfeccionados, santificados, limpiados. Amén. Fuimos rescatados, ¿sí? Y fuimos limpiados totalmente. Amén. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos glorificados, ¿sí? Glorificados en nuestro Señor Jesús. Amén. Y dice que la glorificación no es algo que ocurrió de casualidad, sino que es algo planeado en su perfecta voluntad. También dice que tenemos una esperanza viva en que somos hechos a la imagen de Jesús, somos iguales a Él, como decía, sin pecados, puros, redimidos, transformados por completo, y todo esto por simple voluntad de nuestro Señor y por amor a cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, hermanos, si usted empiezas a pensar, y espero que se abra nuestra mente, porque Pablo también ahí en Efesios hace una rogativa a nuestro Señor, pidiéndole que nos dé sabiduría y entendimiento, ¿sí? Para que podamos ver realmente quiénes somos en el Señor. No somos simples personas, sino somos seres espirituales, capacitados de tal manera a la medida de Cristo. Amén. No somos cualquier cosa. Si alguna vez hemos pensado en que somos uno más y hemos pensado en dejar, hemos pensado en abandonar, hoy el Señor te dice que tú fuiste elegido, tú fuiste seleccionado, fuiste pensado, planeado en la mente de nuestro Señor, ¿ven? Para que fueses igual que su Hijo, con las mismas capacidades, con los mismos privilegios, ¿amén? Además, dice que todo esto es sin ningún mérito personal. ¿Ven? Tú no tuviste que hacer nada por esto. No tuvimos que hacer nada por esto que es maravilloso, por esta elección que hizo el Señor por cada uno de nosotros. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que hacer nada, pero sí nuestro Señor hizo algo, pagó un precio muy alto, y pagó el precio a través de la sangre de su Hijo. Amén, Él pagó un precio por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que fuimos, ¿sí?, pensados, escogidos, seleccionados, predestinados, pero también tuvo el Señor que pagar un precio por cada uno de nosotros, y esa fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice también que el punto C dice reinando, eso está en Apocalipsis 26, Apocalipsis 26 para los que anotan, o el 22:5. Dice que reinaremos con Cristo por 1000 años. Allí solo habrá gozo, no habrá necesidad de nada. Amén. Vendremos a reinar, estaremos reinando con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, por 1000 años. Y allí no habrá ninguna necesidad. Dice que fuimos creados para alabar a nuestro Señor. Así que allí estaremos junto a los querubines, los serafines, todos alabando a nuestro Señor. Amén. Reinaremos juntamente con Él por 1000 años.
Y allí dice que no habrá necesidad ni de luz de día, ni de oscuridad, no habrá necesidad de nada, porque allí el Señor nos completa, el Señor nos llena, el Señor el Señor está para que nosotros le adoremos, porque para eso nos formó, para alabarle y adorarle, amén. Entonces, cuando estemos juntamente con Él allí sentado, gobernando juntamente con Cristo, ¿sí? No habrá necesidad de nada, así que estarás solamente para alabarle. Y qué maravilloso es esto que tienes que saber, que nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Escogidos, y tenemos un propósito. El propósito en el final de los tiempos es adorarle, alabarle junto a todos esos seres espirituales, amén, porque nosotros en definitiva volveremos a nuestro lugar, ¿sí? de donde salimos, ¿sí? Que somos espirituales, y allí volveremos a hacer lo que el Señor, como el Señor nos formó espiritualmente, amén. Vamos a hablar de la naturaleza divina de la iglesia. Dice, partícipes de la naturaleza divina, y eso lo encontramos en 1 de Pedro 1:4. La iglesia tiene una herencia determinada por Dios. Esto ya está establecido por Dios, ¿sí? Que su iglesia sea partícipe de esa herencia. ¿De qué? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Sí? En nuestro Señor. Nuestra herencia, aunque seamos partícipes de la herencia, es partícipes de la vida eterna. Amén. Es la esperanza de una salvación. Amén. Nosotros vivimos teniendo esa esperanza, amén, que tendremos una vida eterna, vivimos sabiendo que tenemos en el Señor la salvación de nuestras vidas, amén. Entonces tenemos una herencia incorruptible, que es la esperanza de su salvación, la paz, las riquezas incomparables, y todas esas cosas son nuestra herencia, amén. Pero sobre todo, lo que nosotros, en qué tenemos una esperanza, en la esperanza de una vida junto a nuestro Señor Jesús, junto a nuestro Dios, amén. Tenemos la capacidad de Dios, ¿sí? Aquí dice que somos dioses, ¿sí? Sois dioses, Juan 10, 32 al 36, o Salmos 82. Ahí en Salmos 82 habla de una reunión que se estaba desarrollando con Dios, y habla de los personajes allí que no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sabes que nosotros tenemos esa capacidad para hacer la voluntad de Dios, o hemos sido empoderados para cumplir y impartir justicia, ser la justicia de esta tierra, amén. Nosotros tenemos esa capacidad y ese empoderamiento de impartir justicia, no de impartir juicios, pero sí de hacer la justicia sobre la tierra, ¿sí? Y debemos actuar como tales, amén, debemos actuar como tales. Nosotros tenemos un propósito sobre esta tierra, y es impartir justicia. Nosotros tenemos, como decíamos, esa capacidad, y por eso tenemos también las mismas capacidades que tiene nuestro Señor Jesucristo, que cuando caminó sobre esta tierra. Entonces, el que hacía, impartía justicia, ¿sí? Sanaba, liberaba, echaba fuera demonios, amén, predicaba y impartía justicia. Y nosotros, como nos llama aquí el texto, dioses
dice, sois dioses. ¿Por qué nos dice de esa manera? Y porque tenemos las capacidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, tenemos también ese privilegio y también esa responsabilidad. Es una responsabilidad, hermanos, porque no es que pasemos por esta tierra para para llenarnos de riqueza o para gozar de una vida en abundancia, sino tenemos una responsabilidad, y es el de impartir la justicia de Dios sobre esta tierra. Somos herramientas en sus manos, pero también somos, para que sepas, semejantes a dioses. ¿Por qué? Porque tenemos poder y autoridad. ¿Amén? Eso tiene que quedar grabado en nuestra vida. Tenemos poder y autoridad, que como es un privilegio, también es una responsabilidad. ¿Amén? Dioses sois, o sois dioses. ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, y allí en la misma dice que son hijos de Dios. El punto D, hijos de Dios. Eso lo encontramos en Juan 3, 16 a 19, es una cita bíblica donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a rescatar lo que se había perdido. Amén. Dios envía a nuestro Señor Jesús a rescatar a sus hijos, porque por el pecado fuimos destituidos, pero a través de Jesucristo fuimos reconciliados. Amén, mediante la sangre de nuestro Señor. Todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida y será salvo por Él. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, en nuestro Señor Jesucristo, no se perderá, sino que tendrá vida y será salvo. Amén. Porque escuchamos de su palabra y le creímos. Amén. Y por eso también tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, amén, Dios nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Pasamos de ser la creación de Dios a ser hijos de Dios. Amén. Cuando se nos es revelada la verdad divina de nuestro Señor, cuando nosotros le creemos a Él, amén, entonces Él nos da esa capacidad, amén, ese privilegio, perdón. Amén. Vamos a ver el punto 5, la naturaleza humana de la iglesia. Y vamos a ver allí en el primer punto, o en el A, el primer Adán y el postrer Adán. ¿Cuántos saben que hay dos Adán? ¿Amén? El primero es el que aparece en Génesis, ¿sí? Dice en Génesis 1, 26, 27, allí la palabra nos habla de la creación del hombre, al cual llamó Adán. Ese es el primer Adán. Lo creó con el propósito de sojuzgar y gobernar la tierra. Amén. Ahí aparece en Génesis 1, 26, 27. Y ese primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ya sabemos la historia de la desobediencia, ¿verdad? La historia de la desobediencia,
Entonces, cuando él desobedeció, Adán desobedece, amén, y a través de él entra el pecado. A través de la desobediencia entra el pecado en nuestras vidas. Amén. Así que si hemos desobedecido en cuanto a lo que el Señor nos ha mandado, o cuando desobedezcamos a sus mandamientos o a sus estatutos o a sus mandatos, amén, bueno, estamos cometiendo ¿qué? Pecado. Amén. Bueno, a través de la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo. Amén. Y no solo eso, que al entrar el pecado ¿qué es? Es muerte. Entonces entró la muerte a los hombres. Amén. Lo demás ustedes lo saben, que el Señor le había dicho de este árbol no comáis, y que la serpiente, bueno, sedujo a Eva, y que Eva lo llevó, también desobedeció, y a través de eso entró el pecado al mundo. Entonces, el pecado contaminó al hombre. ¿Amén? Ese es el primer Adán. Introduce la muerte a la tierra, ¿sí? Pero hay un segundo Adán. Hay un segundo Adán. Esto, ustedes van a ver la comparación del primer y el segundo Adán en Romanos 5, y les insto a que lean todas las citas, pero en esta es tan específico ver las diferencias de los dos Adán. Romanos 5, 12 al 21, y en Corintios 15, 21 y 22. Bueno, y entonces, pero hay un segundo Adán, que es Jesucristo. Amén. Él no fue hecho imagen y semejanza porque Él es la imagen de Dios. Amén. El primer Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero Jesucristo, no fue hecho imagen y semejanza porque Él es la viva imagen de Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. 40 minutos. Amén. Amén. Así decíamos que el primer Adán introdujo el pecado, y el pecado es muerte. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y tiene el poder de reconciliar y rescatar a todos los que están muertos en delitos y pecados. Ahí vamos viendo las diferencias de un Adán con otro. Amén. El segundo Adán vive para siempre. El primero tuvo un tiempo de vida. Este segundo Adán vive para siempre, es eterno. El segundo Adán es el Cristo que vence la muerte, tiene el poder de la redención. Somos redimidos por su sangre. A través del poder redentor de Cristo, somos rescatados de muerte a vida. Amén. Están más o menos las diferencias, y bueno, y ahí donde les digo en Romanos 5, 12 al 21, van a ver qué extraordinario lo que nos habla de las diferencias entre el primer Adán y el segundo y el postrer Adán. Amén. Habla de un postrer Adán, que Adán en el huerto del Edén, y el postrer Adán que vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Dice que estamos en Cristo, ¿sí? Como decía recién, Cristo vence a la muerte. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, amén, fue muerto en el madero de la cruz, pero al tercer día Él, si bien muere, al tercer día resucita, amén. Entonces venció a la muerte, ¿sí? Él venció a la muerte.
Entonces, dice que vence la muerte y tiene el poder de la redención. Somos todos redimidos por su sangre. A través de su sangre nosotros somos perdonados, somos perdonados nuestros pecados y además somos reconciliados con nuestro Dios. Amén. Entonces, a través de su sangre somos rescatados de muerte a vida, porque aquel que no está en el Señor tiene, aunque parece que está vivo, está muerto. Amén. Porque vive una vida de pecado, y el pecado es muerte. Entonces, tenemos ese privilegio de poder venir a arrepentirnos y de ser lavados por su sangre, amén, y ser reconciliados mediante la sangre, como decía, con nuestro Señor Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Dios, amén. Dice, vamos a ver que somos nuevas criaturas también, ¿sí? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y por lo que estamos en Cristo somos nosotros nuevas criaturas, amén. Somos transformados, somos diferentes, ¿sí? Debemos ser diferentes. La transformación de nuestra vida no es una opción en Cristo Jesús, es más bien una obligación, amén. Tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas, amén. Cuando pasamos a ser nuevas criaturas, ¿sí?, en Cristo Jesús, tiene que haber una transformación en nuestras vidas, ¿sí? El seguir siendo iguales quiere decir que no hemos conocido a nuestro Dios. Dice que nosotros tenemos que ser transformados a una nueva persona, a una nueva criatura. Entonces, eso de ser transformados, ¿sí?, no es una opción, no es si quiero. Porque muchos de nosotros a veces llegamos al punto de decir, bueno, yo soy así. Así me hizo Dios, en cuanto a nuestro carácter, a nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Amén. Pero no es una opción. Tenemos que ser transformados a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, hago todas nuevas. ¿Sí? Amén. Entonces, todas esas cosas, tu carácter, tu forma de ser, tus costumbres, tus actitudes, todas esas cosas que no agradan al Señor tienen que ir siendo transformadas. Por eso somos nuevas criaturas. Entonces, recuerda, las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Somos diferentes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar una diferencia. Amén, tenemos que marcar la diferencia en cualquier lugar que estemos, en donde el Señor nos lleve. Amén, marcamos la diferencia, porque dice que somos hechos a imagen y semejanza. No podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, no podemos seguir en nuestra vida pasada, no podemos seguir en nuestros recuerdos que nos traen aflicción y pena, no podemos seguir en esas cosas, en esos rudimientos antiguos, ¿amén? No podemos seguir pensando en nuestros fracasos, en nuestras desilusiones, en nuestras tristezas, o en lo que nos pasó, lo que nos hicieron. No podemos seguir pensando en aquel que nos ofendió, en aquel que nos maldijo. Amén. Tenemos que ser transformados. Si tú le das la oportunidad y abres tu corazón, el Señor hace una transformación en ti. Si tú le dejas, amén, si tú le dejas. Porque eso también, como nos decía nuestra pastora, como nos dice, son un 50 y un 50, amén. Nos tiene que haber una disposición de nuestro corazón para que el Señor lo pueda llegar a ser. ¿Ven? Esto no es algo mítico ni por obra de magia, sino que tenemos que, mediante conocemos la palabra, mediante que
escudriñamos la palabra, mediante que Dios se nos revela, tiene que haber una transformación de menor a mayor, o de camino a la excelencia, digamos, ¿no? Camino a la excelencia. Recuerda que nosotros, de nuevo digo, y repito, hemos sido llamados y escogidos, y somos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, piensa siempre cuando actúes o obres o vayas a hacer algo, que cómo lo haría nuestro Señor. Amén. No dejes mal a nuestro Señor en tus actos, porque al final son los actos los que nos definen a cada uno. Amén. Entonces, cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a decir algo, cuando vayas a emprender algo, piensa que eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice el punto D, la debilidad actual, vasos de barro. Gloria a Dios. Eso lo encontramos en 2 Corintios 4, 7 al, no me acuerdo, dice que nosotros somos vasos de barro. ¿Sabes qué es lo que es un vaso? Si tú ves un vaso, es algo, es un recipiente que contiene algo. ¿Amén? Dentro de sí contiene algo. Mira, a Dios le plació que fuéramos vasos de barro, simples, ¿sí? Y que no fuésemos vasos de plata, de oro, de cristal, porque si no, el envase llevaría los méritos, o a simple vista, el ser tan bello, el ser especial, el tener un costo especial, quizás se llevaría todas las miradas. Sin embargo, un vaso de barro, un vaso sencillo, un vaso frágil, amén, pero que adentro contiene un tesoro, ¿sí? Y ese tesoro está dentro nuestro, amén. Nosotros somos un recipiente que sirve para contener, ¿sí? Para recibir algo, para ser llenos de algo. Amén. O sea, que tenemos un propósito, ¿sí? Y es el de contener algo precioso, un tesoro. Amén. Entonces, tenemos, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que contenemos allí? ¿Quién sabe qué contenemos dentro de, cuál es ese tesoro grande que estos vasos contenemos? ¿Quién sabe? ¿Mm? Contenemos, ¿sí? Contenemos el tesoro de nuestro Señor Jesucristo, la presencia, el Espíritu. Estamos llenos, ¿sí? Este recipiente está diseñado, amén, así sencillo y frágil como se ve, pero tiene un propósito de contener el tesoro grande que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la gloria, el Dios de la gloria nos escogió para contenerlo a Él. Sin Cristo estamos vacíos, pero ahora estamos llenos. Amén. Sin Cristo estamos vacíos, llenos quizás de algunas otras cosas que a Dios no le agrada, pero estamos vacíos. Nosotros como vaso de barro, ¿sí? Tenemos que anhelar ser llenados, ser llenos por este tesoro, amén, que es nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Este es el plan, es un plan diseñado por Dios, esto no es algo al azar, no es una casualidad, no es algo que a Dios no es algo que a Dios se le escapara o que fue repentino, sino que todo esto está diseñado, ¿sí? Esto es un diseño de Dios, ¿sí? Todo lo que hemos hablado estaba en la mente de nuestro Dios de antemano. Dice que antes de que fuesen los tiempos, ya estábamos en el corazón de nuestro Dios. Antes de que fuese nuestro tiempo, antes de la formación del mundo, Dios ya nos había escogido, ya nos había predestinado, ya nos había, ya estábamos en Cristo, ¿sí? Siempre estuvimos en Cristo. Por eso que dice que, decía recién que nosotros tenemos las bendiciones en los lugares celestiales, donde esté Cristo, allí estamos nosotros, y si Cristo está sentado a la diestra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces allí también está sentada la iglesia, porque nosotros estamos dentro de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes leen detenidamente los pasajes que hemos ido dando, y sobre todo en Efesios todo habla en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido creados en Él, para gloria de Él, y entonces habla de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estamos en Él, y que siempre estuvimos desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, espero que hayas podido comprender de que no somos algo natural, sino que somos seres celestiales, espirituales, que estuvimos ya escogidos y predestinados para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para alabarle, para bendecirle, para adorarle. Fuimos formados para eso, amén. Y siempre estuvimos allí, ¿sí? En la eternidad. Siempre estuvimos, porque somos espirituales, tenemos una ciudadanía. Yo con esto quiero que recuperes tu identidad. A veces perdemos nuestra identidad. ¿Amén? Cuando uno pierde la identidad no sabe quiénes somos. Eso quiere decir perder la identidad, no sabemos quiénes somos. Pero aquí está hablando de recuperar una identidad, aquí está hablando de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué Dios nos formó? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Amén? Esto yo lo he dado muy rápido, pero tiene una riqueza infinita. El libro de Efesios tiene una riqueza maravillosa, y no lo digo porque lo supiera, sino que ahora en esta semana he estado escudriñándolo y tiene una riqueza tremenda. ¿Amén? Y que me ha llevado a replantearme cosas que quizás ya lo sabía, pero el Señor nos refresca la memoria, amén, de las cosas que a veces el enemigo hace que nosotros nos olvidemos, o por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, pero no somos simples cosas, queridos amados, no somos simples personas, somos la iglesia militante de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia espiritual, la iglesia que tiene un propósito sobre esta tierra, la iglesia que empoderada, la iglesia que tiene autoridad, poder, amén, que está sentada con Cristo Jesús a la diestra de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, amén, que goza de beneficios. Quizás no son los beneficios que nosotros buscamos, los afanes de esta tierra, las cosas terrenales, quizás, no sé, cosas que a veces no, el Señor en la palabra no nos está hablando de las cosas terrenales, sino está hablando de las bendiciones espirituales, que son mucho más gloriosas, son mucho más grandiosas que las cosas terrenales. Amén. Entonces, cambia tu forma de pensar. Ojalá Dios, como decía Pablo ahí en su rogativa a nuestro Señor, que Él nos dé
un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que podamos de una vez entender qué somos en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuándo fuimos formados? ¿Para qué fuimos formados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro propósito sobre esta tierra? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Y aparte que tenemos que ser como Él. Amén. Dice que es sin mancha, sin pecado. Amén. Entonces tenemos que ir perfeccionando nuestra vida, de tal manera que dejemos de pecar, dejemos de hacer esas cosas que a Dios no le agradan, porque Él nos formó a imagen y semejanza de su Hijo. Entonces debemos, amén, debemos vivir para eso. Amén. Todo lo que aprendemos debemos también aplicarlo, amén, porque de nada sirve tenerlo en nuestra mente, sino que debemos llevarlo a cabo. Dice que esto no es por casualidad que estemos dando esta conferencia, sino es para refrescarnos ciertos conocimientos que ya teníamos, para que lo pongamos por obra, porque ya es tiempo, amén. Hemos pasado un tiempo prudencial en donde se nos ha enseñado, donde se nos ha capacitado, pero Dios quiere que ya empecemos a poner por obra lo que realmente somos. Nosotros somos poderosos, nosotros tenemos autoridad, nosotros tenemos un fin, un propósito, nosotros tenemos bendiciones espirituales y tenemos que aferrarnos a eso. Tenemos una esperanza también, vivimos y actuamos y esperamos en nuestro Señor porque tenemos una esperanza puesta en Él, de una vida eterna, de una vida maravillosa, donde nada nos hará falta, donde dice que no hará falta nada allí, porque estaremos en su misma presencia adorándole para lo que fuimos creados, para la alabanza. Amén. Entonces, espero que te sirva, que hayas entendido, amén, y que podamos todos juntos, amén, en la unidad del Espíritu, arrancar, amén, porque estamos muy detenidos, y aunque sabemos mucho, no lo aplicamos. Entonces, bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, espero que haya sido de edificación. Le doy toda la gloria y la honra a nuestro Señor, le doy gracias por este privilegio que me ha dado de poder compartir de su palabra, de su maravillosa palabra, amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Amén. Amén.